Hola a todas y a todos. Bienvenida a esta quinta sesión del seminario Espacio que Ganar, en la que hemos traído a Pedro Glatz. Muchas gracias por venir, por prestarte. Esta quinta sesión está dedicada al papel de las relaciones norte-sur en el cambio climático y el cambio global, y más relaciones, y más en concreto al imperialismo. Entonces nos parecía importante desde Contra el Diluvio pues traer a alguien que no tuviera los sesgos que tenemos desde este país, ¿no? Básicamente. Pedro es licenciado en Historia, máster en Ecología Humana, profesor, ha sido profesor universitario e investigador independiente en el Centro de Análisis Socioambiental, que nos gusta mucho el nombre, CASA. Es militante también de Revolución Democrática y activista socioambiental. Y actualmente trabaja como asesor en el Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Y nos ha pedido que dejemos muy claro que las opiniones que va a dar aquí las da a título personal y no en representación del Ministerio. Así que sin más, adelante, Pedro. Muchas gracias. ¿Se oye, cierto? Sí. Perfecto. Bueno, primero que todo, agradecerles a los amigos de Contra el Diluvio por la invitación. Es un honor y un gusto poder viajar acá a conversar. También hay mucha gente que admiro, que he leído, que participa de la organización y es un gusto poder venir a contar mis perspectivas con respecto a este tema tan interesante que es el imperialismo climático. Y bueno, como comentaba en la presentación, yo participo en una organización que se llama Centro de Análisis Socioambiental. Los invito a revisar lo que hacemos. Pueden buscarnos en todos lados, en redes sociales. Hoy en día no es tan difícil encontrarnos, así que es una organización que creo que también somos una organización amiga, tenemos perspectivas y tipos de acciones bastante similares. Bueno, la presentación de hoy, en mi caso, la verdad es que cuando se me hizo la invitación a hablar de imperialismo, la tentación de sentarme acá y darles una cátedra eterna de teoría sobre cosas como teoría de la dependencia, pensadores latinoamericanos, etc., fue muy grande. Pero después pensé que siendo chileno, trabajando en el gobierno, a pesar de no representarlo, como bien fue dicho, lo voy a decir varias veces, y siendo chileno, obviamente, creo que era malgastar una oportunidad histórica, como el momento histórico que estamos viviendo en mi país, de no poder reflejar esta idea de las relaciones norte-sur desde la experiencia y desde el contexto de mi país. Y también desde las discusiones y conflictos políticos que estamos teniendo dentro de un gobierno que ha, tal como dice nuestro programa de gobierno, asumido el desafío de ser el primer gobierno ecologista de la historia de Chile. Eso es el tipo de máxima que yo creo que ya nos quedó grande, pero bueno, estamos intentando hacerlo todo lo posible. Entonces, primero voy a intentar hablar un poco desde la perspectiva que yo quiero afrontar esta idea de imperialismo climático, para posteriormente hablar, tal como les dije, de los desafíos de mi país, de los desafíos que estamos viviendo hoy, pero también de los desafíos que, si es que hacemos las cosas medianamente bien, creo yo vamos a empezar a ver mañana y pasado mañana, obviamente. Me imagino que la audiencia es de esa gente que cada cosa que intenta hacer o cambiar en política está no solamente pensando en el hoy, sino bastantes décadas adelante, ¿no? El signo de los tiempos, hacernos cargo de una política que ya no es solamente en tiempo real. Y finalmente, que es la parte más especulativa, yo creo, de la presentación o de lo que vengo a contarles o comentarles, tiene que ver un poco con la idea de qué manera construimos trayectorias distintas a las que estamos viviendo, en este caso en mi país, pero obviamente extrapolables a los países del norte, precisamente porque gran parte de esas propuestas e ideas no van a funcionar si no son hechas con una nueva lógica de cooperación internacional, para superar aquella de suma cero que, bueno, todas las vemos. La última vez que yo vine a Madrid fue hace ya 3 años, 2 años y medio más o menos,
para la COP. Y bueno, me imagino que varios de ustedes estuvieron involucrados de una u otra forma en esa accidentada conferencia que iba a tomar parte, digamos, a desarrollarse en mi país. Por buenas razones no ocurrió. Así que nada, me imagino que ustedes vieron ahí lo que significa la cooperación internacional en materia climática, la cual yo creo que podría describirse, si quisiéramos decirla en una palabra, sería algo así como frustrante, ¿no? Últimamente he estado intentando apropiarme y apropiarnos con más gente del concepto de ecosocialismo. Creemos que para el caso chileno puede ser interesante empezar a revalidarlo o ponerlo sobre la mesa. Bueno, por la propia historia de mi país, que está marcada también por las discusiones sobre el socialismo y en particular sobre el socialismo democrático. Y por lo mismo estamos en un pequeño esfuerzo incipiente de poder poner sobre la mesa e iniciar una discusión en esos términos dentro de la izquierda de mi país. Me voy a mover un poco porque me ayuda a leer. Entonces, si es que buscamos desde dónde afrontar esta idea del imperialismo, como bien yo decía, creo que el prisma más interesante para analizarlo desde Latinoamérica es lo que entendemos por teoría de la dependencia. Espero que estén medianamente familiarizados con ella, pero es básicamente un cuerpo, es tanto un movimiento teórico o una comunidad, digamos, de pensamiento y también un corpus teórico que fue desarrollado en la década de los 60 y 70 en Latinoamérica, que ha tenido continuas iteraciones y diversos exponentes, pero básicamente se podría resumir en esa pregunta, que es lo que la teoría de la dependencia intentó hacer y sigue intentando hacer desde el sur, pensando si es que existe o no una relación de, bueno, básicamente la aseveración de aquellos pensadores y pensadoras en el momento fue que precisamente existió una relación de subordinación entre los procesos económicos y políticos operados en los países periféricos y desarrollados, ¿no? La teoría de la dependencia lo que intentó fue hacer frente a esta idea de desarrollismo lineal, teleológica, digamos, cuyo ejemplo paradigmático es el señor Rostow, que es un teórico del desarrollo estadounidense, que fue el primero que puso en papel esta idea de que si hacemos las cosas bien, eficientemente, le asignamos cierto rol a los mercados, los países van a necesariamente escalar, digamos, seguir subiendo esta escalera del desarrollo, ¿no? En diversos estados de desarrollo. Y lo que la teoría de la dependencia viene a decir es básicamente, en términos bien sencillos, que eso no es así, precisamente por la estructura del capitalismo global que tiene una necesidad de periferia, ¿no? Una necesidad de países como en ese caso eran los de Latinoamérica, donde este cuerpo, digamos, intelectual fue desarrollado. Y la pregunta entonces, si es que la leemos desde esa lógica, es si es que este centro, que se caracteriza por prácticas imperialistas, se puede hoy día aplicar una teoría de ese corte a la política climática, a los procesos climáticos, ¿no? Si es que esta acción del centro o la estructura, digamos, de acumulación y la organización social que tiene este centro y su acción global necesariamente subordina el proceso social y político de los países de la periferia. Y creo que, nuevamente, dado el carácter de la audiencia, la respuesta rápidamente tiende a ser afirmativa, ¿no? Evidentemente los procesos físico-climáticos están mediados absolutamente por el metabolismo social que ejercen o que desarrollan los países del centro, ¿no? Ahí podemos tener la interesante discusión de si ponemos a China o no en el centro, pero eso es harina de otro costal. Pero en definitiva es el modo de vida occidental, aquello que Ulrich Brandt llama el modo de vida imperial, el que digamos es el principal generador de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los otros, digamos, dimensiones de la crisis ecológica que hoy día estamos experimentando y que estamos sufriendo en particular en el sur global. Y
En segundo lugar, creo yo que esa conexión, esa subordinación, y esto es donde lo que yo más voy a hablar, evidentemente condiciona los procesos políticos y en particular los procesos económicos y a mayor añadidura los procesos económicos que buscan transformaciones de las estructuras socioeconómicas por la gobernanza climática que se ha ido estructurando, las políticas climáticas y la aproximación a la gobernanza climática global que vemos desde los foros más importantes en la materia. Algunas anotaciones también que yo creo que son relevantes para adentrarnos en esta discusión. Primero decir que esta idea de periferia como un concepto monolítico evidentemente no es así. Yo vengo de nuevo desde un país que es del sur, pero es un país hoy día de ingreso medio alto. Hay otros países similares en Latinoamérica, hay otros países similares en el resto de continentes que podrían conformar esta periferia. Entonces la idea de una relación dialéctica entre una periferia y un centro no es necesariamente tal, y eso creo que es importante entenderlo por el rol que también nos debería competir a cada una de las sociedades en una transición social y ecológica global. Y lo que yo quería decir a través de esa frase, que no hay un solo sur, pero aparentemente sí hay un solo norte, es hacia dónde vamos, ¿no? O hacia dónde tenemos que ir. Básicamente, creo yo, la transformación de nuestro modo de producción y consumo hacia uno que, al mismo tiempo que es capaz de disminuir el impacto ecológico, es capaz de proporcionar un mayor grado de bienestar a nuestras poblaciones, que en el caso del sur global sin duda es un imperativo muchísimo mayor que en el centro, donde a pesar de crecientes desigualdades, creciente pauperización de condiciones de grandes masas de población, eso no es ninguna novedad, y creo que nuevamente es un poco ciego asumir que existe algo así como un bienestar absoluto en los países del centro, pero sin duda desde el sur tenemos, yo creo, un llamado de justicia social que necesariamente es más urgente. Y un poco relacionado con lo anterior, el sur sigue esperando y ahora además sufriendo las peores consecuencias de la crisis climática y ecológica. Y para esto los invito a abrir el diario, no hay mucho más que hacer, ¿no? Cada semana, prácticamente cada día encontramos alguna... Yo antes en las presentaciones ponía como el ejemplo, pero después me acuerdo que tenía una que era en los tsunamis que hubo en la costa portuguesa, digamos, ex colonias portuguesas de África hace un tiempo, pero ya como que a la semana se me venció y tenía que ir poniendo otra. Al final creo que ustedes mejor que yo conocen los efectos de la crisis. Entonces, entrando un poco al análisis más propiamente de mi país, del caso de Chile. Chile hoy día es un raro caso de esperanza, ¿no? Aquí les quise poner una selección bonita de murales durante el estallido social que experimentamos el año 2019. Si ustedes hacen el ejercicio de poner una frase similar a esta, les van a salir como 4 o 5 imágenes más en Google Imágenes. Y en verdad esto estuvo en muchos lugares puesto ahí en los muros de Santiago y en los muros de Chile, no solamente de Santiago. Y hoy día tenemos un presidente que esta es como una de sus frases, ¿no? De campaña y de ejercicio. Entonces estamos hablando, claro, de un momento en el cual las fuerzas de izquierda nos sentimos con un grado de esperanza, yo creo, inédito en el siglo XXI para la mayoría de los países del mundo. Y qué decir para Chile, que hemos vivido, bueno, que somos un poco el alumno aventajado, ¿no? del proceso de neoliberalización y de construcción de ese modelo de desarrollo a nivel global que hoy día es imperante. Y el momento actual, para nosotros, como fruto de este estallido social del año 2019, fue iniciar un proceso constituyente inédito en nuestro país, ¿no? Un proceso que está por primera vez tomando
las riendas de construir un contrato social de manera democrática y participativa. Y los invito también a revisar, ya salió el primer borrador de la Constitución, del nuevo texto que será propuesto a plebiscito, y la verdad es que es un texto que cualquier persona ecologista yo creo que debería leer para tal vez observar lo que significa sentarse a mirar cómo organizar una sociedad por escrito en el siglo XXI, y que tiene muchos elementos muy interesantes desde, digamos, los derechos de la naturaleza, la consagración de principios ambientales como el de justicia intergeneracional, la responsabilidad internacional que un país debe tomar en el contexto actual, y un largo etcétera, que ha llevado a que mucha gente en Chile se asuste por tener una constitución tan grande, pero esperemos que la cosa vaya para mejor. Lo que mencionaba antes, el primer gobierno de izquierda en 50 años, derechamente de izquierda, como asumido como tal, y el desafío sin duda es gigantesco. Y el tercer desafío, que ya lo adelanté, es especialmente relevante o interesante y tal vez más necesario de llenar de contenido, que es el compromiso de ser un gobierno ecologista. Y es bastante indefinido, indeterminado. ¿Qué significa eso, no? ¿Qué significa eso? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? ¿Cómo calificamos? A mí me cuesta saber muy bien cómo en 4 años, si es que todo sale medianamente bien, cómo calificar eso, ¿no? No es precisamente sencillo. Entonces, ¿en qué escenario nosotros nos movemos? En un escenario en el cual Chile yo creo que está afrontando dos tendencias o dos desafíos que están muy relacionados o muy constreñidos por lo que podríamos entender como imperialismo climático, ¿no? Por una parte, lo que yo he llamado las deudas pendientes del siglo XX, expresadas en lo que son probablemente las causas directas del estallido social, o las causas primarias, que es la irracional, digamos, los irracionales niveles de desigualdad que mi país tiene. Por muchas métricas somos el país más desigual del mundo, comparable a países, digamos, subsaharianos en la peor condición, sin ánimo de ofender a nadie, pero un país del ingreso y de la estructura, digamos, institucional, social chilena, creo que era bastante evidente que algún grado de descomposición política y social estaba ocurriendo por el simple hecho de que eso fuera como es. Y obviamente eso la otra cara de la moneda es la provisión de derechos sociales desmercantilizados, que no es el tema que hoy día estamos hablando, pero creo que era importante plantearlo porque está muy relacionado con la segunda idea, ¿no? El desafío del nuevo modelo de desarrollo, que es como, no sé cuán común es este concepto en las discusiones de acá, pero la verdad es que si tú agarras a cualquier izquierdista promedio en Chile con un poquito de experiencia militante, rápidamente va a devenir en esto. Y cada uno va a tener una idea de qué significa esto. Y yo tiendo a pensar, al menos desde mi experiencia anecdótica, que la idea del nuevo modelo de desarrollo se parece mucho menos de lo que quisiéramos tal vez a los afiches que están aquí, o la inspiración de los afiches, un modelo tal vez un poco más simplista, pensado en términos de cómo hacemos entrar un metabolismo social en los límites que estamos experimentando, y mucho más parecido a la iconografía tradicional del proyecto de la Unidad Popular en los 70, que es muy bonita también, ¿no? Digamos, y sigue inspirando a millones, pero claro, un hombre macho dándole duro a la producción, no sé si es lo que, por un lado, moviliza a las masas, porque a los militantes de izquierda todavía siguen movilizando bastante, en particular a los hombres, y también, no sé, es como, ¿qué es esto de producción, no? Es como, es un concepto tan materialista que parece del siglo XX. ¿Y por qué yo siento que por qué hablar de imperialismo y hablar de estas cosas? Porque para las personas que se han sentado un poco a estudiar de qué manera los países del sur pueden construir estados de bienestar, pueden ser capaces de financiar aquello que está en el primer punto, llegan
los que quieren verlo y los que no lo, digamos, no lo ponen, lo esconden, llegan a la conclusión de que bajo los parámetros actuales simplemente no entran 6-7 mil millones de personas viviendo el estado de bienestar como lo conocemos actualmente en el mundo. No entran, no somos capaces de diseñar eso, digamos, colectivamente. Y si uno ve la relación, midámosla como midámosla, índice de desarrollo humano, provisión de bienes sociales y un largo etcétera, con metabolismo social, carga ambiental, sabemos que las matemáticas no dan. Y créanme que no soy ningún fanático de hacer política a través de las matemáticas, pero hay veces que los números no mienten, ¿no? Y al menos hay que intentar hacerse cargo. Entonces, y bueno, y además, vamos a seguir un poco con eso, lo que tradicionalmente se sigue pensando desde el sur como un nuevo modelo de desarrollo, tiene mucho más que ver con la forma, creo yo, con la forma en la que un proyecto de izquierda podía responder a esa pregunta, con una economía global parecida a la economía global de posguerra y no a una economía global como la que conocemos y vivimos actualmente. Entonces, esto ocurre yo creo en todos los países, pero con especial intensidad en un país como Chile, que tiene ventajas comparativas muy grandes en materia de transición energética. No sé cuán buenos son ustedes o la prensa o la opinión pública para adjudicarse calificativos como país. En los 90 en Chile nos gustaba decir que somos los jaguares de Latinoamérica. Era el momento, digamos, de bonanza de la transición y el país estaba creciendo como al 7% anual, grandes momentos. Paralelamente se privatizaba la sanitaria, se privatizaba el litio también, la educación, qué decir, pero bueno. En ese momento ese era como el eslogan. Hoy día uno de los eslogans que más nos gusta es que somos la Arabia Saudita de la energía solar. No, es que para ustedes esto es distinto, porque creo que en general en Latinoamérica como que Arabia Saudita se ve como, no está tan cerca. Yo creo que lo vemos como los que financian el fútbol, ¿no? No sé si mucho más. Ay, perdón, disculpen. El greenwashing o el football washing ha surtido efecto. Bien terrible la situación, ¿no? Entonces, se está reaccionando frente a la vulnerabilidad a la crisis climática y al hecho de que nuestros países de Latinoamérica y en el sur global en general, y Chile es un gran caso, como voy a mostrar con algunos datos después, tenemos una matriz productiva brutalmente extractivista y dependiente de manera absoluta de los recursos naturales. Entonces, hay algo así como un consenso, que yo diría que incluso es transversal, o sea, discursivamente la derecha también lo tiene, de que es necesario hacer una transición social y ecológica, ¿no? De que hay que repensar la manera en la que se organiza nuestra economía y hay que aprovechar estos recursos naturales, ¿no? Y digamos, la forma en la que el actual gobierno ha intentado plantear esto ha sido transición socioecológica con el apellido Justa, que creo que es especialmente relevante. Algunos datitos nomás para no hablar tan en el aire. Este es el mapa de riesgo climático de mi país, como ven, mi largo país. Y como ven, las principales industrias que son la minería, la agricultura y lo forestal, están con rojo, ¿no? Esos son básicamente aquellas industrias que van a estar en riesgo de aquí al año 2040-2050. Y ahí hay harto más datos de precipitaciones y de temperatura, pero básicamente me quería quedar con eso. Los sectores extractivos de Chile están en un alto riesgo de devenir en impracticables, digamos, inviables en el corto plazo. Esto es la zona centro de Chile, la región de O'Higgins y del Maule, la zona agrícola por antonomasia. Yo no sé si ustedes saben, pero Chile está dentro del top 10 de productores de fruta fresca en el mundo, por valor. Y somos el primer productor en muchas cosas que ustedes van a encontrar en sus supermercados, en particular en invierno.
Y este es el mapa de aumento de temperaturas actuales y 2050. Como ven, hay un ligero teñido de rojo, ¿no? Y esto es lo que en Chile se llama el Valle Transversal. Hay dos cordilleras, la cordillera de los Andes, más conocida, y la cordillera de la costa, menos. Pero ahí es donde se produce. Y la duda es si es que ahí se va a poder seguir produciendo, ¿no? Aparentemente no los mismos niveles. Y también algo que enhorabuena me pidieron traer también, que tiene que ver con la desesperanza que empieza a cundir entre aquellos, no solamente entre aquellos que venimos a las 7 de la tarde a hablar de estas cosas, sino entre la población en general, ¿no? De que como que no hay mucho que hacer. Bueno, qué decir los productos culturales que consumimos, que digamos, nos lo demuestran una y otra vez. Pareciera que no hay tanta esperanza. En Chile experimentamos una crisis hídrica brutal. O sea, más de la mitad de los municipios del país están en este momento bajo una situación jurídica que se llama de escasez hídrica, lo cual activa, supuestamente, el rol del Estado para poder proveer del recurso. Y ha llegado a tanto que en este momento 2 de cada 3 chilenos creen que, digamos, el agua va a dejar de ser un suministro como lo conocemos hasta ahora, ¿no? Va a pasar a ser un lujo o un bien que se adquiere. Y obviamente, entre las principales causas está la crisis climática. Y aquí lo que les comentaba, la dependencia de la extracción. A la izquierda está digamos, la cara del éxito del modelo chileno, su área exportadora, como ven, muy dominada por la minería, pero también con un no despreciable papel de otras áreas, que son frutícola, como les comentaba ahí, forestal, que está ahí, y esos dos sectores, los vemos aquí al lado, que representa el consumo de agua de Chile, en un país con el 50% de su población en situación de escasez hídrica. 60% forestal, 38% agrícola. Consumo humano ni siquiera sale el porcentaje. O sea, ni siquiera se alcanza a ver en la gráfica, ¿no? Hasta la minería no se alcanza a ver, imagínense. Es como el 2%, y el humano creo que es menos de 1. Y de nuevo volvemos a la respuesta a esto, ¿no? Quienes hayan tenido el gusto de leer estos 2 libros, a mí me gustan también. Quienes no, se los recomiendo, son buenos autores, no quiero denostarlo, pero sí quiero caracterizar la manera de nuevo en la que desde el sur, en Chile, pero creo representar bastante también lo que está pasando en otros países, se está intentando construir esta idea, ¿no? De nuevo modelo de desarrollo. Voy a partir por la derecha. Este libro, que tengo entendido también aquí ha sido influyente, la señora Matsukato lo logró igual. Ha remecido un poco el debate, y que claro, lo que ella propone es aquello de manual del izquierdismo, a pesar de que ella no sea tanto de nuestras filas, creo yo, revalidar el rol del Estado, propiciar la innovación desde la inversión pública, por todas las razones que eso tiene, claramente, por, digamos, el hecho de que el riesgo no lo van a correr los privados, de que la capacidad de endeudamiento del Estado permite efectivamente invertir a mediano plazo, y que la definición medianamente democrática de objetivos como la transición ecológica le otorga legitimidad a esas metas que nacionalmente pueden decidirse. Pero yo creo que el segundo libro, el que está a la izquierda, es el que a mí me interesa, o que es más atingente tal vez a la discusión que nos convoca, porque es un libro que es bien influyente hasta el día de hoy en cómo afrontar el desafío de pasar de una matriz extractiva a una matriz que agregue valor, que es como el clásico concepto, ¿no? La anhelada industrialización. Se llama Pateando la escalera porque lo que hace el autor Ha-Joon Chang es decir que los países del norte básicamente se lograron desarrollar de la misma forma que le han prohibido desarrollarse al sur, ¿no? Precisamente a través de un rol importante del Estado, proveedor y digamos, promotor de ciertos sectores económicos, y de
un conjunto de políticas de incentivo que estaban muy relacionadas con el proteccionismo estratégico, ¿no? La creación de aranceles, la posibilidad de construir mercados internos que van apalancando el desarrollo de industria. El caso paradigmático que él pone es Hyundai en Corea. Hay muchos otros, obviamente, pero es como lo que muchos chilenos ven como lo que hay que hacer con el litio, lo que hay que hacer con el hidrógeno. En Bolivia también, digamos, lo que hay que hacer con el litio. Y en definitiva, pensar una industrialización tal vez en términos lo más tradicionales posible. Como decía antes, esto se relaciona tal vez con esta idea o se entra a complejizar con tanto la gobernanza internacional económica vigente, que hace muy difícil, por no decir imposible, para un país del sur tomar un rol tan agresivo como el que tomaron los países, digamos, desarrollados por los autores y en particular por Chang en su momento. Y también el condicionante ecológico, ¿no? De si es que somos capaces de, o si es que es viable en términos éticos y ecológicos nuevamente, universalizar este modelo de desarrollo o esta capacidad de proporcionar bienestar. Y entrando ya a los casos particulares de análisis y las discusiones más acuciantes en la pregunta sobre el desarrollo y su vínculo con las demandas para la transición energética y climática, está en primer caso el litio. Les quise poner la foto, no sé cuántos de ustedes saben cómo se produce el litio en el Salar de Atacama. Básicamente, el Salar de Atacama es uno de los salares más grandes del mundo, está en el desierto que lleva su nombre, está en el norte de Chile, y bajo, digamos, el salar hay una enorme cantidad de... Chile es el país que está entre el primero o segundo con mayores reservas de litio, que como sabemos es fundamental para la producción de baterías. Y en el salar, digamos, en la parte subterránea, hay altísimos niveles de litio y por la evaporación que se produce a los niveles de altura que está el desierto y la temperatura, es básicamente el lugar más rentable para poder extraer litio de la manera más bruta posible, que es digamos, bombear agua y dejar que se evapore. Entonces tenemos una enorme cantidad de bonitas piscinas cubriendo el salar. Como decía, Chile es el segundo productor global, además de tener las reservas, están también dentro del top 3 de reservas, según como uno lo mida, y tiene altas proyecciones de crecimiento por la transición energética a la industria, y el conflicto socioambiental aquí está absolutamente desatado. Ha sido uno de los ejes importantes en la discusión constituyente, qué hacer con la gobernanza de estos recursos, pero digamos, no puedo sino mencionar que este salar está... básicamente hay un pueblo originario que lleva el nombre del salar en Chile, los atacameños, que es, si mal no recuerdo, el segundo pueblo originario con más integrantes, digamos, con más personas. Bastante numeroso para los estándares chilenos, y dependen de la cuenca del salar, digamos, en general para su economía histórica y también para el turismo, que hoy día es una de las principales industrias. Y preparando la presentación me puse a investigar un poco el concepto de ecocidio, que no sé cuántos de ustedes están familiarizados, pero me di cuenta que ni siquiera el concepto de ecocidio que algunos juristas están intentando convertir en derecho internacional, en derecho penal internacional, calza con la idea de erradicar el lugar que le da nombre y que es el hábitat completo de una nación, de un pueblo. Eso es como lo que está en juego en el conflicto socioambiental chileno. Se puede destruir el salar que le da el nombre a un pueblo originario. Se puede destruir lo que le permite territorialmente la vida. O sea, es como tirarle una bomba atómica al territorio. Es un caso bien interesante para analizar. Y obviamente el conflicto socioambiental no se circunscribe al conflicto territorial propiamente y también de la plurinacionalidad de mi país, sino también de las exigencias de la transición a nivel global.
Este número es de un informe que es bien bueno de la Agencia Internacional de Energía, que salió el año pasado, que proyecta los niveles de producción necesarios de una serie de minerales para la transición energética. Y esa frase a mí me parece que es muy interesante grabársela en la mente para entender o dejar de pensar la transición climática o ecológica como un concepto lineal, ¿no? Todos sabemos, me imagino, que el pensar de manera míope la transición como pasar de tecnologías o de procesos emisores de gases de efecto invernadero a procesos que, independiente de qué más hagan, dejen de emitir, es una manera muy limitada de verlo, pero para nadie es un misterio también que eso es lo que ocurre, ¿no? En las discusiones principalmente empresariales, ¿no? Digamos, el poder económico y gran parte del poder político ve la transición como eso. Y por eso esta frase me parece interesante porque precisamente demuestra el impacto material de esa transición. La transición será desde un sistema energético intensivo en combustibles fósiles hacia uno intensivo en materiales, con los costos que eso conlleva. Bueno, ahí el dato interesante que sostiene el frenesí del litio es esta proyección, que es una de varias, que dice que la producción de litio va a aumentar, digamos, se tiene que multiplicar por 42 veces la producción actual para poner en la mente lo que deberíamos estar produciendo. Y pasando a otro caso que también está muy en boga y sé que también se está discutiendo acá, que es el caso de esta nueva industria, el hidrógeno verde. El hidrógeno en Chile existe bueno, se ha planteado precisamente porque somos la Arabia Saudita de la energía solar y no hemos encontrado todavía un nombre. Probablemente deberíamos llamarnos algo así como la Dinamarca de la energía eólica del sur, algo así, porque en la zona del Estrecho Magallanes, en la Patagonia chilena, el potencial eólico también es gigantesco. Y como somos un país tan estrecho, el proceso de producción del hidrógeno requiere altas cantidades de agua, ¿cierto? Y requiere altas cantidades de energía. Entonces Chile es el caso perfecto en el cual tú puedes construir complejos industriales que saquen agua del mar, la desalinicen, creen hidrógeno y vuelvan al puerto para venir al norte, ¿no? Ese es como el proceso económico productivo que se está pensando en estos enclaves, tanto en el norte, tanto en Arabia Saudita como en Dinamarca. Me gustó esa imagen. Y obviamente digamos, el correlato material de esta industria no se está pensando, y es algo tan, no sé si decirlo irracional, pero al menos tan intensivo, que lo que se plantea en la práctica, en la estrategia que sacó el gobierno de Piñera, que el actual gobierno yo creo que de alguna forma va a modificar, espero, es duplicar a 2030 y multiplicar por 12 a 2050 la totalidad de la capacidad de generación eléctrica de Chile. O sea, todo lo que actualmente generamos para consumir en un país que consume bastante para el PIB que tiene. O sea, no estamos en un punto tan bajo. Piensen que hay que sostener energéticamente la minería, sostener energéticamente un porcentaje importante de la electricidad. Ya estamos metiendo en la matriz bastante electricidad renovable. Y uno de los recursos, y tal vez el recurso de uso más intensivo que demandan las renovables, es superficie, ¿no? Y esto lo quise enlazar con la industria frutícola que es tan importante en mi país. Toda la superficie proyectada de energías renovables no convencionales, que se va a tener que llenar con paneles y con, digamos, con hélices para generar energía, es más grande que toda la tierra cultivada hoy día con frutales en Chile. Y esto es apenas para el 2030. Bueno,
no, Chile es un país bastante grande, entonces mucha gente, yo le he puesto estos números y me dicen como, ah, ya, bueno, no es tanto. No sé, para mí es bastante, la verdad, no sé ustedes. Y nuevamente volvemos al, esto está súper complicado, pero no se preocupen, fíjense más que nada en lo que digo yo y en las flechas. Nuevamente volvemos a la relación con la necesidad del consumo del norte, ¿no? El hidrógeno, como ha sido parte de su estrategia digamos, de venta o de fomento, es un elemento que tiene una enorme gama de potenciales usos. Y aquellos que lo están promoviendo son bastante buenos en mostrar la ductilidad de este elemento. Y esto lo que intenta mostrar un poco, que de nuevo es del documento de estrategia nacional de hidrógeno verde en Chile, muestra digamos, enorme cantidad de aplicaciones que se proyecta con esta industria gigantesca que se quiere levantar en Chile, que se ha categorizado como el cobre del siglo XXI. Y me quiero centrar en algunos usos. Primero el amoníaco, que tal vez no les suena mucho, pero el amoníaco se usa principalmente para dos cosas: explosivos y fertilizantes. Y es bien interesante porque de nuevo es la expresión, ni siquiera me voy a meter al tema de lo explosivo, pero al pensar en fertilizantes, de nuevo volvemos a las falsas soluciones, de nuevo volvemos a enfrascarnos en, digamos, caminos que nos van a sostener en un modelo absolutamente insustentable. Se habla ya de fertilizantes verdes en Chile. Me imagino que acá tal vez está la discusión, pero únicamente porque vamos a hacer... Los fertilizantes actualmente es una industria muy intensiva en emisión de gases de efecto invernadero. Precisamente por la producción de hidrógeno, es uno de sus principales elementos que constituyen emisiones, que generan emisiones. Entonces, el ganarle a ese alto uso de emisiones nos podría permitir hablar de fertilizantes verdes. Bueno, me imagino que ustedes manejan cuál es el impacto de los fertilizantes en los ecosistemas más allá de las emisiones. No creo que sea necesario entrar en tanta... Y ahí, primero, lo verde es uso doméstico, y esto ya es exportación de amoníaco, ¿no? Y ven que el círculo es ostensiblemente más grande, lo que significa más dinero. Y en segundo lugar, la exportación de hidrógeno. Todos los documentos que se han hecho en Chile sobre hidrógeno han sido pagados por la GIZ. No sé si ustedes saben lo que es la GIZ, es la Agencia de Cooperación Internacional Alemana. Adivinen quiénes están desarrollando o quiénes han fortalecido el discurso de la necesidad del hidrógeno verde en el mundo. Los alemanes, ¿no? Se dieron adelantado, parece, porque Putin como que les apuró el problema energético del gas, pero sin... O sea, como no ver ahí imperialismo climático, yo creo que el ejemplo es bien interesante. Entonces, para ir cerrando, porque no quiero hablar tanto, me dijeron 40 minutos y fue justo en 40 minutos. Y ya no... He hablado mucho de diagnóstico y me interesa más poder poner algunas ideas sobre la mesa. Es cómo respondemos a esto, ¿no? Yo creo que una pregunta que la izquierda no sea, o más bien aquellos que vemos la necesidad de la transición como tal vez el desafío político más relevante del siglo XXI, hemos evitado tal vez, o no hemos puesto la suficiente relevancia a la pregunta sobre, digamos, el comercio internacional, que es, si uno ve básicamente todos los casos de desarrollo y de aumento de bienestar de los países del sur en las últimas décadas, no se explican sin comercio internacional. O sea, no hay manera de
hoy día en el mundo no sabemos, o muy pocos países han sido capaces de crecer económicamente y entregar bienestar a su población sin fortalecer enormemente los sectores exportadores. Y ahí lo que algunos estamos intentando poner sobre la mesa es, por una parte, cómo complejizamos y operativizamos también indicadores de sostenibilidad más complejos que nos eviten caer en estas trampas de carbono neutralidad. Y ahí yo creo que hay herramientas varias, pero cuando uno observa lo que un análisis de ciclo de vida te puede dar en detrimento de un análisis de huella de carbono, no hay razón para pensar por qué no podemos construir una gobernanza del comercio internacional que internalice ese costo, en vez de únicamente internalizar el costo de las emisiones de gases de efecto invernadero, como es hoy día la práctica común, ¿no? O hacia dónde está yendo el negocio. Nuevas condiciones para el comercio, usos definidos, por ejemplo. Esto de nuevo va un poco en contra de lo que la OMC o en general la regulación de comercio internacional pueda señalar, pero tal vez vale la pena tomar la decisión soberana de solamente producir y vender litio para usos requeridos de la transición ecológica, por criterios sociales y ecológicos. Entonces, parece mucho más prioritario o parece una buena estrategia de desarrollo, no sé, hacer asociaciones directas con empresas que produzcan transporte, digamos, autobuses, transporte público en general, incluso también almacenamiento, que va a ser es una necesidad que también, creo yo, requiere un trato especial. Las tecnologías a utilizar, de nuevo, en Chile se está utilizando esta tecnología sin siquiera saber muy bien qué es lo que está pasando con el salar. Y los estándares, también mirando un poco para preparar el trabajo que estamos, tanto la presentación como el trabajo que estamos teniendo en algunos espacios del gobierno, me puse a ver lo que es la industria de reutilización y reciclaje de las baterías del litio, que es un área muy compleja por muchas razones, pero una de las cosas que vi en hartos lugares era como decir que uno de los principales cuellos de botella es el hecho de que las baterías son absolutamente distintas todas. Y no creo, o sea, si no somos capaces de, en una industria naciente, establecer estándares comunes de construcción de baterías con el objetivo de poder reutilizarlas o reciclarlas de manera más sencilla, como que no, o sea, no vamos a ser capaces de hacer nada en la transición, en la coordinación global requerida para hacer esto. También el surgimiento de nuevas inestabilidades yo creo que nos da también cierta fuerza, ¿no? Saliendo un poco del comercio internacional y entrando nuevamente al rol económico nacional. La inestabilidad energética, alimentaria y sanitaria, que para nadie es un misterio, que ha actuado como un agente que ha creado las condiciones de inestabilidad también, tanto energética como alimentaria. Hoy día yo creo que nos están entregando sin duda una oportunidad para transformar la manera en la que hemos hecho las cosas. De nuevo uniendo el caso de la industria frutícola en Chile, y en general los países del sur somos productores de alimentos muchísimo más que los países del norte. En Chile, mi país, la emergencia sanitaria, el COVID, la pandemia, hizo llegar a ciertas regiones los niveles de inseguridad alimentaria de hasta un 20-25%, que es un país que había solucionado completamente ese problema hace mucho tiempo. Entonces, la dependencia de las importaciones para un país agrícola, que se define a sí mismo como potencia agroalimentaria, la dependencia en alimentos básicos como el trigo, como las legumbres, es algo que la población chilena ni siquiera sabe, que lo tuvo que aprender, lo está aprendiendo por los dos mecanismos de aumento de la inflación. Uno de ellos fue la emergencia sanitaria y el segundo ya es digamos, la inflación global y nacional que está ocurriendo
por diversas razones. Bueno, y con respecto a la energética, me imagino que ustedes tienen harto más que decirme que yo, pero actualmente estamos estamos experimentando a nivel global los aumentos de los precios energéticos y la disyuntiva compleja de qué hacer con los fósiles en el corto plazo, ¿no? Actualmente en mi país, al igual que en otros, se están digamos, creando nuevos subsidios para las energías fósiles, pero al mismo tiempo, creo yo que no podemos no luchar con todas nuestras fuerzas para que al menos esa discusión, esa medida, esté aparejada con medidas que efectivamente avancen a la transición, ¿no? El caso chileno nuevamente, y perdonen por ser tan autorreferente, pero es el que más conozco, está el compromiso todavía de aumentar el impuesto al diésel para poder equipararlo al de la gasolina, y eso yo creo que ya es un desafío político gigantesco, y espero que seamos capaces de sostenerlo. Y cuando me refiero a menos voluntarismo y más agenda pro bienestar, ¿a qué me refiero? Es algo bien sencillo, es a ponerle números a esta cosa, es como a sentarnos a hacer el trabajo. Creo que la era de los objetivos grandes, de los eslóganes, ha ido, digamos, ya se han instalado dentro del público objetivo, ya somos un actor dentro de estas discusiones sobre el nuevo modelo de desarrollo, y me imagino que están ocurriendo, que esa es la situación en distintos lugares. Y cuando uno entra un poco a la cancha chica, se da cuenta que estas ideas que yo acabo de plantear, por ejemplo en la industria del litio, que están hace rato dando vueltas entre nosotros, nadie nunca las ha puesto sobre la mesa en una discusión productiva, real. ¿Cómo hacemos viable esto? ¿Cómo lo enlazamos con instrumentos de política pública que ya existen? Por ejemplo, en Chile se acaba de aprobar una ley de responsabilidad extendida del productor hace unos cuantos años, que son estas leyes que obligan a los productores a hacerse cargo del reciclaje, de la valorización de los residuos que ellos mismos, en este caso, importan, las baterías. De aquí a 10 años vamos a tener un mercado de valorización de baterías gigantesco en todos los países del mundo. Entonces, básicamente, la misma ley que ya aprobamos hoy día nos va a proporcionar una suerte de subsidio para hacernos cargo de esa nueva industria del reciclaje y la reutilización, o al menos establece ya obligaciones legales. Y ese ejercicio de diagramar la gobernanza, o más bien diagramar la regulación económica y encontrar esas sinergias que muchas de ellas tal vez ya existen, creo yo es un proceso que las fuerzas políticas progresistas y ecologistas no han desarrollado al nivel de detalle que requerimos tener. Hablamos de urgencia, pero una vez que llegamos al poder, yo les aseguro que no tenemos la capacidad de ejercer esa urgencia, con la urgencia, valga la redundancia, que necesitamos. Volver a lo básico, yo creo, si se dan cuenta, esta idea de poner estas nuevas condiciones y redirigir el comercio internacional del litio no es más que volver a las tradicionales preguntas de la economía neoclásica, ¿no? ¿Qué producir, para quién producir y cómo producir? Y ahí creo que ese ejercicio se puede hacer con cualquier sector económico y de nuevo, ya no únicamente a nivel de principios, sino también a nivel de mayor detalle. Y algo que, digamos, cuando estuve haciendo tenía más ganas de conversar, si quieren podemos hablar más de eso en las preguntas, es empezar a pensar una planificación económica supranacional a mediano plazo. Para Latinoamérica esto es un problema histórico gigantesco. Pocos continentes tienen tanta voluntad de ser más integrados y menos capacidad de hacerlo como el nuestro. Yo creo que la voluntad es inversamente proporcional a los resultados, pero de nuevo, yo siento que el problema ha sido históricamente apuntar a todo, ¿no? Como esta teoría de la dependencia, que es un producto latinoamericano,
como que tal vez se ha querido trasladar en algunos casos a instituciones, esta necesidad de la soberanía regional directamente. Y aparentemente en esto yo creo que hay que hacer una política más de trinchera, ¿no? Más bien de posiciones, que reposiciones, ciertos elementos, ¿no? Y ahí yo creo que el alimentario es siempre uno de los más importantes para un país, una región productora de alimentos que sigue teniendo altísimos niveles de inseguridad alimentaria y que tiene la capacidad de construir, yo creo, un mercado interno mucho más regulado con estándares ecológicos más elevados. Digamos, un dato que muy poca gente maneja, yo creo. ¿Saben cuál es el sector más emisor en Latinoamérica de gases de efecto invernadero? La ganadería, más que la energía. Eso sí que es un caso más o menos único. También tiene mucho que ver con que se usa mucha energía, muchas represas, mucha energía hidráulica. Pero también nos muestra el desafío gigantesco que hay, incluso en un continente que no emite tanto, pero digamos, hoy en día no emitir tanto tampoco es un obstáculo para pensar en mitigar. Sí. Y solo para cerrar, como volviendo al inicio, creo que la pregunta sobre el imperialismo climático para el sur es muy atingente y es muy necesaria hacérsela tal vez desde, también como yo mencionaba, desde las preguntas clásicas, porque ya tenemos la identidad, el discurso para levantar esto. O sea, uno podría decir que la discusión de la gobernanza climática de las últimas décadas, dentro de la Convención Marco de Cambio Climático principalmente, ha sido una larga letanía del sur versus el norte, en muchos ámbitos. Lo cual, como discurso ético y moral, a mí me parece absolutamente correcto. No podemos ignorar el hecho de las emisiones históricas, de las estructuras económicas, pero esa arena, tiendo a pensar yo, es un lugar en el cual vamos a siempre, digamos, devenir en sectores, no sé si inofensivos, pero muchísimo más débiles. Y por eso yo, en lo que quería plantear en la conversación, era abogar por una estrategia más planificada, más pensada, más atomizada en el buen sentido de la palabra, encontrar frentes que podamos avanzar y que sean viables políticamente, tanto en términos tácticos como en términos estratégicos, ¿no? Hacia dónde queremos llevar nuestras sociedades, que son, por un lado, avanzar en bienestar, pero avanzar en bienestar de una manera distinta, ¿no? No nos sirve subir la misma escalera, si queremos usar de nuevo la metáfora de Chang. Eso. Gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera es sobre la gráfica esa muy complicada de los redondos y tal. El eje X que ponía no sé qué del break-even, ¿qué era ese eje? El momento en que la industria se vuelve como viable. Es como Vale. eso. Ok, Sí. vale. O más competitiva. Ok. Y mi otra pregunta es, a ver, ¿cómo habéis conseguido poner lo ecológico tan en el centro, en el proceso constituyente, ¿no? Porque me comentaba un colega que se ha conseguido poner como en el tercer título, ¿puede ser? O sea, ¿cómo? ¿Alguien más o le dejamos contestar? Tengo un micrófono, ¿verdad? Difícil respuesta. Conversamos de eso ayer, un poco. Sí, esto de nuevo es la interpretación absolutamente mía, pero hay que tirarla, ¿no? Yo soy el que está al frente. Primero, sin duda, esto tiene mucho que ver con el trabajo de decenas, por no decir cientos de comunidades, personas, colectivos a lo largo y ancho de Chile. La verdad es que la conflictividad socioambiental, Chile es uno de los países, bajo la métrica que uno lo mida dentro de todos estos
horribles atlas de cantidad de conflictos socioambientales, que existen varios. Chile está siempre top 10, sin duda. Y bueno, la gráfica un poco de la matriz productiva del país creo que lo demuestra. El solo hecho del agua ya como que te dice bastante. Y si a eso le sumas la gobernanza neoliberal con un derecho de propiedad irracionalmente protegido, yo creo que ahí hay una de las causas que es muy relevante. Así que yo creo que eso es, o sea, ahí está el cuerpo para que esto ocurra. Y hay un sinnúmero de demandas que fueron levantándose en temas socioambientales. El agua, sin duda, es tal vez la principal. Ahí incluso se alcanza a una organización a nivel nacional que se llama Modatima, que ha tomado también la decisión de ingresar al proceso político propiamente tal. Actualmente el gobernador de la segunda región más poblada de Chile fue el vocero histórico de la organización Modatima, que es el Movimiento de Defensa de la Tierra y el Medio Ambiente, que trabaja por el agua. Y así otras, o sea, está la resistencia comunitaria a procesos extractivos, mineros, el conflicto entre el pueblo nación mapuche y el Estado chileno también, que está muy ligado a lo forestal. La verdad es que si tú, pensándolo bien, no hay sector de la economía que no haya tenido como un hito vergonzoso para la élite en los últimos años, o que al menos demuestre las contradicciones evidentes del modelo de desarrollo y la vulnerabilidad que tiene tanto por razones climáticas como otras. Una de las demandas de los pescadores en Chile, que es un sector bien grande, es la nulidad de una ley corrupta que se le llama la ley Longueira, que era un político que le encontraron unos correos electrónicos, digamos, con el articulado de la ley ya hecho, enviado por la corporación en cuestión de pesca. Si te vas a lo forestal, tienes conflictos socioambientales muy fuertes, y también tienes el año 2017, que fue el año con el mayor incendio forestal de la historia de Chile, que también puso en entredicho la estrategia de neutralidad de carbono de Chile, porque ella descansa en la captación de gases por la industria forestal, en general por la masa. Se está intentando cambiar. La idea es que eso sea bosque nativo, no plantaciones forestales exclusivamente, pero ese año, digamos, la capacidad de captación de Chile disminuyó en, no sé, 2/3 por el hecho de los incendios forestales, que estuvieron sin duda potenciados por la industria forestal. Entonces tienes los conflictos. En segundo lugar tienes la falta de legitimidad del sistema político chileno y en específico de las fuerzas políticas que participan. Los niveles de aprobación del Congreso, de los partidos políticos, en general en las democracias están en crisis, pero ya en Chile estamos hablando del 3-4%. Esa es como la gente que encuentra que los partidos políticos son buenos. Me imagino, eso es como los militantes. Y ni eso. Y en tercer lugar, como fruto de la negociación para el proceso constituyente, se hizo una innovación en el sistema electoral que permitió que independientes pudieran organizarse como partidos en la práctica, como con listas que les permitían competir dentro del sistema electoral, que es bastante similar al español, en igualdad de condiciones con los partidos políticos. Y las fuerzas independientes consiguieron el mismo nivel de votación y un número muy similar y escaño a la coalición gobernante actualmente, a Apruebo Dignidad, que agrupa al Partido Comunista y el Frente Amplio. Entonces, básicamente yo creo que esos son los determinantes más estructurales que uno podría ver, y yo creo que durante el mismo proceso constituyente también había un rol súper importante de la sociedad civil, las ONGs que son más, digamos, más tradicionales, que han aportado mucho contenido. Ha habido también mucho trabajo internacional, mucho apoyo por parte de grupos latinoamericanos, y digamos, la crisis no se acaba, entonces yo creo que las discusiones siguen ahí. O sea, esa nota que les mostré del agua es como de hace 2 semanas. Entonces, cuando en Chile empezamos a discutir de recuperar el agua,
como que la gente quiere una nueva constitución rápidamente, porque está absolutamente privatizada y esa sequía ocurre por el cambio climático, pero también ocurre por esa privatización. Eso, como algunas líneas, pero se podría hablar mucho. Bueno, yo tengo alguna pregunta, si nadie se anima por rellenar el espacio. Pues, pero por favor, animaos. Yo puedo seguir hablando. Tengo dos preguntas. Una que también hablamos un poco ayer, creo, así que es por recuperar algunas cuestiones, pero esta, que has planteado en la charla esta idea de que una posibilidad, ¿no?, de mejora en sentido progresista en la transición ecológica sería que los países exportadores de materias primas pusiesen condiciones de uso para, ¿no?, garantizar esas exportaciones. A mí es una idea que me parece fascinante, pero tengo la sensación de que va absolutamente en contra de todos los dogmas, y no solo dogmas, sino legislación pura y dura, ¿no?, a nivel seguramente nacional, internacional, de acuerdos, de, ¿no?, tratados de comercio, etc. Entonces, ¿es algo que consideras que es viable? ¿Es algo que vais a estudiar en serio? ¿Es algo que podríamos, ¿no?, intentar poner sobre la mesa como un posible dirección de trabajo? Y la otra pregunta, que creo que está un poco relacionada, es en esta idea de tratar de romper un poco la dicotomía norte y sur. Tengo la sensación de que los países que están beneficiados, entre comillas o sin comillas, para ser importantes en la transición energética, no están necesariamente, están como en los dos lados, ¿no? Por ejemplo, creo que España, por motivos pues, de su posición geográfica, de cómo, ¿no?, del tipo de país que es, de sus conexiones con otros países, su potencial incluso de producción energética, es un país que puede estar beneficiado, que también puede ser un peligro, ¿no?, porque países más poderosos intenten aprovecharse de eso. Y hay países del sur global que están en una situación similar, ¿no? La broma, o no broma, no sé si es broma o no, que has hecho, ¿no?, de la Arabia Saudita de la energía solar. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que tiene sentido intentar avanzar hacia algún tipo de organización mundial como una OPEC, ¿no?, de las energías renovables que intenten, esperemos que no simplemente enriquecerse, ¿no?, de forma obscena con esa ventaja, ¿no?, parcial, pero que intenten, pues eso, ¿no?, ser un actor político mundial, que pongan condiciones a esa transición energética, que no se dejen, ¿no?, simplemente expoliar, sino que intenten utilizar sus recursos de forma lo más progresista, no solo a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Entonces, mi pregunta es otra vez si esto es algo como concebible, ¿no?, a nivel práctico, si ese tipo de alianzas, incluso interbloques, pueden ser viables legalmente, ¿no?, políticamente o no sé, o cómo lo veis, si es algo que habéis pensado o si habéis hablado con otros países. Me has contado que Australia, ¿no?, es como uno de los mayores productores de litio y que tenéis contactos con ellos. Australia no está en Latinoamérica, o sea que hay como, ¿no?, un cruce de esas fronteras culturales, políticas o geográficas, ¿no? Y esas son las preguntas. No sé si quiere contestar, ¿alguien más quiere plantear algo? Puedo ir yo, no hay problema. A ver, sí, sobre la primera pregunta, como yo decía, es el problema de que no hemos alcanzado tanto el poder, las personas como nosotros. Y que cuando lo alcanzamos no estamos necesariamente o los que están en espacios un poco más de decisión no son tantos. Yo creo, sin ser un especialista, digamos, en comercio internacional ni en macroeconomía, yo creo que en particular del caso del litio estamos en un momento en el que las condiciones pueden estar lo suficientemente maduras para intentar este tipo de cosas. En términos más, digamos, más públicos, más fuertes, principalmente porque ahora estamos viviendo el cuello de botella de producción muy grande, o sea, el precio creo que se ha quintuplicado en el último año, no recuerdo más o menos cuánto, pero digamos las proyecciones de recaudación para Chile por los contratos en vigencia era del orden de los 200, 300 millones de dólares y vamos a recibir 800. Entonces hay un crecimiento sustantivo y la demanda va a seguir creciendo y la producción no va a ser capaz, lo más probable, de hacerse cargo de esa demanda. Entonces las condiciones favorables de negociación yo creo que te pueden permitir para para este producto en particular, ir pensándolo en términos más, no sé si absolutos, pero al menos ponerlo como una temática
a debatir en los foros internacionales y tal vez a consagrar mediante algún grado digamos, de consenso. Pero yo siento que, de nuevo, como el problema es que queremos solucionarlo todo, ¿no? El problema es que queremos transformar estructuralmente todo y no vemos los pasos para llegar hacia allá. Sin ir más lejos, el gobierno se acaba de digamos, declarar ilegal, pero era una idea relativamente interesante, un contrato de explotación del litio que iba a desarrollar la empresa china BYD, que hace los buses eléctricos que pasan por Santiago, que Santiago tiene muchos buses eléctricos. Ellos también hacen autos privados, digamos, individuales, pero ahí había tal vez una oportunidad para establecer. O sea, Chile, en los dos contratos de litio de explotación vigentes, le exige a las dos empresas vender un porcentaje de ese litio a precios preferentes a empresas chilenas para realizar procesos de innovación y, digamos, dentro del país. Entonces, esos mecanismos hoy día ya están jurídicamente para establecer cierto tipo de exigencias, ¿no? Así que creo que ahí hay algo que hay que explorar de manera más estratégica, tal vez, o sea, más táctica, como ver ahí de qué manera las regulaciones nos pueden ayudar, que sentarse con los abogados, con los tributaristas, a entender bien esos instrumentos del demonio. Así que yo creo que puede ser interesante. Casos como el hidrógeno, yo creo que están más en pañales, porque la industria está, digamos, está mucho más chica. Ahí yo creo que lo que hay que hacer es apostar por los usos que parecen más razonables para el hidrógeno, que son los procesos difíciles de descarbonizar, en particular maquinaria pesada, transporte, y nada, Chile hay que ver, yo creo, las oportunidades que podemos tener de entrar en las matrices productivas de ese tipo de productos, valga la redundancia. Y sobre la OPEC de renovables, bueno, suena bonito, es como el sueño. Chile en este momento ni siquiera tiene relaciones diplomáticas oficiales con Bolivia. No. Por el tema del mar, está muy... Pero quién sabe, pues tal vez esto es una oportunidad. Puede serlo. Sí sé que hay ciertas conversaciones para iniciar al menos mayor coordinación en materia de litio. Yo creo que ahí hay algo. Mientras hacías la pregunta, no pude evitar de nuevo irme a mi participación en algunas COP en las que se habla de como países con ambición climática o puras frases así de ese estilo, como que estas alianzas que tú planteas pareciera que ya existen. No es que estén andando muy bien, digamos, pero sí, yo siento que a veces hay que, digamos, como digo, llenar de contenido cosas que ya están, tal vez, ¿no? ¿Por qué no ir a poner esos debates a esos foros y otros? No sé si estamos en un momento en el cual no hay ideas alocadas, y no solamente por la gravedad de la crisis ecológica y climática, sino también por el mundo en el que vivimos, ¿no? Salimos a la calle y vemos la situación alocada en la que estamos, en múltiples dimensiones. Entonces creo que, por suerte, o sea, en este momento está siendo, espero que lo estén siguiendo, si no, los invito a hacerlo, en la elección en Colombia, en la cual el presidente que salió primero que es Gustavo Petro, y que espero que logre ganar, las encuestas están ahí, estamos cruzando los dedos. Él tiene en su programa sumarse al proceso de no proliferación de combustibles fósiles, de explotación de combustibles fósiles, en un país que tiene una matriz productiva bien concentrada en fósiles. Entonces, cuando un presidente en un país en el que la izquierda jamás ha gobernado pone eso en su programa, tiene además de vicepresidenta a una mujer negra, activista socioambiental, y está a punto de ganar, como que ya no... La idea de la OPEC de los renovables suena súper razonable. Entonces, sí, tal vez, tal vez. Espero verte en Davos el año que viene proponiéndolo en serio. Venga, que se anime alguien.
que una pregunta de principio, bueno, varias cosas, ¿no? La primera, ¿cómo es vuestra derecha? ¿Vale? Es decir, sin más. La segunda, y ya un poco más seria, porque la primera es de coña. Es decir, ¿cómo se podría clasificar los distintos sures? Porque aparte me ha gustado decir, no todos los sures son tan sures y no todos los nortes son tan nortes, evidentemente. Entonces, ¿cómo se podrían clasificar? Pues el papel de China hay que sacarlo. Eso es otro tema aparte. Y después ya la pregunta ingenua, ¿cómo carajo no controlando un país se quede? Si hay gente por encima, te pueden montar un golpe de Estado, es un clásico. Pero, ¿cómo no estando en el gobierno no podemos pensar que podemos implementar nuestros cambios a la escala que tenemos que hacerlo? Por ejemplo. Habéis comentado las dos cosas que yo tenía también rondando la cabeza, como que el imperialismo climático o la crisis climática también puede ser, un poco de forma ingenua, pero puede ser como una oportunidad para reequilibrar un poco las relaciones imperialistas. Pero claro, yo también quería preguntar que cómo es vuestra derecha, porque, o sea, ¿qué margen hay para que la derecha se haga con un discurso ecologista, un poco nacional, ¿no? Primero para los nacionales y tal, porque yo creo que aquí nuestra derecha está bastante en bragas en ese sentido, ¿no? O sea, no sé si ha mostrado algún tipo de interés en reivindicaciones ecológicas, pero ¿qué margen hay? Porque claro, yo creo que es eso, en los países del sur creo que hay bastante más margen para que la respuesta sea progresista, pero, ¿y eso? ¿Cómo lo veis? Pues yo creo que hay suficiente para que... Sí, sí, sin duda. Disculpen por haber llevado tanto el tema de derechas e izquierdas. No sé si era el objetivo del... Pero creía yo, espero haber acertado, que era interesante traerles como lo que está pasando en Chile y leerlo también en clave española. Creo que está bueno. Nosotros igual vemos harto lo que pasa acá. Entonces, y sí, también se ve con un poco de... no sé qué palabra. Sí, a ver. La derecha en Chile, bueno, es brutalmente neoliberal, es muy conservadora. Está en crisis, la tradicional. Se les coló por la derecha el tipo que pasó la segunda vuelta contra Boric, que es una persona más de una derecha tradicional conservadora, católica, que tenía potenciales en su manifiesto programático inicial, tenía algunas aristas de negacionismo climático que tuvo que borrar de su programa después de que lo encaramos harto. Creo que eso es positivo, digamos, está obligado a hacerlo. Como que tenía algo así como que las termoeléctricas a carbón, que es un conflicto muy fuerte en Chile, estamos logrando cerrarlas. El compromiso actual del gobierno de derecha 2040, nosotros queremos adelantarlo al menos una década. Y claro, él ponía algo así como, vamos a usar la mejor tecnología. Cosas que como que hace 15 años todavía entraban en el programa, pero ya no. Y eso yo creo que igual habla bien del consenso. Tiendo a pensar que el consenso ecologista tiene que ver con dos factores. El primero es que es muy buen negocio en Chile. La Arabia Saudita de la solar en verdad renta. Y lo segundo es que también se ven los efectos, entonces se están viendo directamente y lo vive la población a lo largo y ancho del país. Pero donde sí hay un interesante fenómeno que yo creo que no ha sido lo suficientemente tematizado es en la adjudicación de responsabilidad a problemas de la gobernanza de bienes comunes naturales al cambio climático. Ejemplo, en Chile, en la zona de donde yo soy, el sur de Chile, la industria que no salía y la habría puesto. La salmonicultura es muy fuerte, las granjas de salmones. Y hace varios años hubo un conflicto muy fuerte en el que cada cierto tiempo mueren muchos salmones y los tiran al mar y es terrible. Y genera obviamente impacto. Estamos hablando de cientos de miles de salmones.
Y hubo uno en particular que ocurrió al mismo tiempo que una floración de algas, que básicamente destruye toda la vida en el lugar donde florecen estas algas. Se le adjudicó, y la discusión fue, o fueron la salmonicultura o fue el cambio climático. Y uno veía claramente en los poderes económicos echarle la culpa al cambio climático. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío interesante para el caso chileno, porque se nos va a venir más, o sea, sobre la sequía ya... Bien interesante, un estudio en el que participó de hecho la actual ministra, hicieron el ejercicio como de establecer causalidad de la sequía del cambio climático y pusieron el número bien duro, o sea, el 25% de la sequía actual es directamente imputable al cambio climático. Y claro, cuando yo veía eso decía, ¿para qué hacen eso? Como obvio que debería ser más. Pero al final igual es interesante, tal vez es bueno bajo esta lógica, ¿no? Como mostrar que efectivamente también hay un problema de gobernanza, ¿no? Hay que pensar la adaptación también como transformar estructuras, no solamente como... O sea, transformar estructuras, no solamente adjudicar toda la responsabilidad de los problemas sociales a la crisis en sí misma. Y sí, yo creo que tenemos una oportunidad, pero no está segura. No está segura porque... O sea, ahora en este momento, de hecho, las encuestas para aprobar la Constitución están empatadas. Nosotros, de hecho, estábamos perdiendo. Justo hoy día salió una encuesta en la que empatamos, por fin. Han habido ciertos problemas de legitimidad del proceso, yo creo que ha sido intenso, estamos en un momento difícil como país también, bueno, todos los países hay problemas de seguridad, yo creo que hay hartos factores. La pregunta por los sures, bueno, también se ha derramado mucha tinta sobre esto, y no soy un especialista. Hay gente que habla de las semiperiferias, claro, el rol de China entra como colado, India, ¿qué hacemos con estos dos monstruos? Yo le he intentado dar muchas vueltas, por eso soy bien monotemático con mi país, a que cuando uno hace estas cosas tiene que estar como pensando en cambios, ¿no? Como caracterizar. Caracterizar nos sirve para transformar esto. Entonces, por eso yo, esta idea del patear la escalera o de poner otra al lado, es lo que yo siento que los distintos sures tienen que empezar a hacer. Y ahí hay que traducir en política las cosas que muchas veces la academia nos ha ido mostrando. Como un número que yo siempre uso con gente, o digamos, una conclusión de arte e investigación que yo siempre uso con mucha gente para explicarles como la no necesidad de seguir creciendo en consumo energético es, digamos, la variable consumo energético per cápita anual y índices de bienestar, ¿no? Que tiene un muy fuerte rendimiento decreciente cuando alcanza cierto nivel. Y que Chile está un poquito arriba de ese nivel. Y yo le digo a la gente, ¿y tú crees que la educación está mejorando mucho? La salud ha mejorado mucho en los últimos años, como que nosotros llegamos también a un punto en el cual el actual modelo está como ya generando un cierto agotamiento. Entonces, como claro, o sea, mi duda es como qué escalera necesita Bolivia. Creo que los bolivianos tienen más que decir que yo de eso. Creo que hay... También hay que dejar de pensarlo como de una manera tan ingenua. O sea, hay que, cuando decimos sacar lecciones del siglo XX, solemos pensar en como la Unión Soviética, ¿no? Yo también creo que con las contradicciones, o sea, el caso de Costa Rica, por ejemplo, como modelo de desarrollo, es tan contradictorio en muchos ámbitos como la Unión Soviética, en el sentido de que ellos lograron, no sé si tanto, fue tal vez una exageración, pero cuando uno ve como lo que hizo Costa Rica, en particular en materia de conservación de biodiversidad y en construcción de un sector económico, que es la conservación, uno ve claramente que hay procesos de mercantilización de la naturaleza. Eso ocurrió. Esa es una contradicción con la que tal vez hay que estar un poco dispuesto a vivir, ¿no? No sé. Siento que ese tipo de experiencias son las que tal vez tenemos que empezar a preguntarnos más. Y a eso me refiero como con sacar esas lecciones, ¿no? Ver como otras contradicciones que sean más cercanas.
Y así hay muchas, o sea, la clásica, digamos, otra clásica es la boliviana, la ecuatoriana, pero más en clave extractivista tradicional y con un fuerte discurso ecologista, ¿no? Nosotros ahora en Chile estamos discutiendo precisamente fortalecimiento de la institucionalidad de la biodiversidad y anda por ahí también la discusión. O sea, hoy día todo es como lo que la está llevando es el capital natural, los servicios ecosistémicos. Y claro, uno tiene como que apretar los dientes ideológicamente, pero no sé. No sé si eso responde la pregunta. Y lo de China. China es nuestro principal socio económico, como es el caso de muchos. Estados Unidos es el segundo. Yo creo que la cosa es seguir jugando dos bandos por el momento, lo que nos aguante. No veo, no sé si tengo mucha más respuesta, la verdad. Sí, no sé si va a aguantar tanto. pero al menos en materia de... Bueno, la explotación del litio, una empresa estadounidense y la otra es chileno-china, de capitales chilenos-chinos. Y ahí está como la contradicción misma, ¿no? Veo tal vez a los chinos, en específico con Chile, con una voluntad más clara de aumentar ambición. O sea, lo de los buses, por ejemplo, fue los chinos llegando a ofrecerlos a precio subsidiado para que haya más buses eléctricos en Santiago. Y no sé. Es una respuesta muy difícil. No sé si tengo tanto más que decir. Obviamente sabemos lo que ocurre en China, digamos, ¿no? no quería no decirlo. Y sobre qué más decir de la derecha, no, creo que ya igual dije harto, ¿no? Sí, lo del potencial nacionalista es más interesante. Yo, como más de proteccionismo ecológico. No, yo creo que hasta ahora no veo en Latinoamérica en general mucho eso. Yo creo que hay mucho todavía. La gente tiene mucha percepción de que, o sea, hay mucho verde, ¿no? La gente como que tiene tal vez una percepción de que todavía no se acaba tanto. Más allá de que está en peligro, pero no sé si... Y en específico en Chile, yo creo que el nacionalismo como contra otros países en esos términos, aquí me imagino que es más fuerte porque tienen países económicamente más fuertes cerca, ¿no? Y más cerca, digamos, al ladito. Y en el caso chileno eso no es tan así. Y como el modelo de desarrollo ha estado tan mediado por capital externo, explotando recursos naturales, es como darse una voltereta demasiado grande, que no sería una sorpresa, pero hasta ahora no ha dado para que se dé esa voltereta. Yo tenía bueno, por la charla, tenía una pregunta que era un poco, me interesaba la visión desde las periferias del sur de un conflicto que tenemos aquí, que es un poco, en medio de la transición ecológica, el despliegue de las renovables o, por ejemplo, de minería, que aquí no existe, se ha perdido toda, casi toda, pero minerías de litio en el territorio. Y ahí hay, digamos, coaliciones, yo creo, de gente que realmente quiere otro modelo de desarrollo, ¿no? O sea, que unas renovables no sean macroplantas o que las minas no sean muy contaminantes, con gente que es puro NIMBY, ¿no? Que es como, o sea, no aquí, me da igual lo demás. Y nosotros hemos hablado muchas veces con Sam, por ejemplo. Claro, la duda es, si la mina va bien aquí, ¿a dónde va? ¿No? Entonces, como que la visión global, si abres el foco de fuera de España o un país, digamos, ¿no? del centro o subcentro, como se quiera, ¿no? Pues la posición que tiene España o parecido, es muy diferente si abres el foco, digamos, entre solo mirar en tu país o mirar a dónde va a pasar, porque, digamos, desde la perspectiva de que es bastante difícil que nadie, ¿no? En los próximos 10 años, nadie saque litio o nadie saque energía, ¿no? Y quería un poco la visión que se tenía desde las periferias de un conflicto así en los países, digamos, del centro.
Yo quería preguntar, en plan, sabiendo lo que pasa a veces en los países de Sudamérica cuando dan un viraje a la izquierda, como cuánto miedo nos da Estados Unidos aproximadamente. Preguntas poco comprometidas. Hola, gracias lo mismo por la charla. Yo la verdad es que desde la ignorancia, desde no saber si lo estoy entendiendo, me gustaría que comentases un poco más sobre esa cuestión del hidrógeno verde como, como una forma de renovar, bueno, de renovable. No sé si lo acabo no sé si es lo que estoy pensando, por eso quería que lo expliques. Uy, gracias. Yo tenía un par de preguntas, no son muy concretas. Uno es una cosa que has mencionado un poco por encima. Yo desde el desconocimiento, hola, del proceso concreto que está en Chile, me planteaba cuánto hay de obsesión o de aprendizaje respecto a las anteriores procesos constituyentes que ha habido en toda Latinoamérica, ¿no? Bolivia, Ecuador, Chile, Chile no, justo, estaba Chile. Incluso otros procesos que igual han sido también muy distintos, pero bueno, Venezuela, Brasil, que durante pues inicios del siglo XXI en todos ellos han tenido un componente importante, lo que has comentado, ¿no? El tema de la extracción y, bueno, del extractivismo como modelo, de hasta qué punto, o sea, porque por como lo has comentado, mi impresión era un poco como un nuevo ciclo, ¿no? Como de no necesariamente verlo como una continuidad de otros movimientos, sino que, pero bueno, ha sido solo mi manera de cómo he percibido tu charla. Y luego otro tema un poco también relacionado con preguntas sobre España, ¿y qué hacemos desde aquí? Es decir, vengo yo a preguntártelo a ti, ¿no? No, en el sentido de, claro, el imperialismo tiene como estos dos polos, ¿no? O sea, creo que has comentado cosas muy interesantes de pues poner las condiciones de uso, por ejemplo, del litio, ha sido un tema muy interesante, pero claro, desde aquí, pues desde la Unión Europea se empiezan a hacer planes y pues se puede escribir, sí, hay que hacerlo con justicia internacional, pero bueno, ¿dónde queda eso? Y un tema que no creo que esté muy... es el tema que, bueno, estamos viendo en Europa, en muchos países, un resurgimiento de las extremas derechas y en España en concreto y en otros sitios con un planteamiento respecto a lo que ha sido el pasado imperial y colonial, que a veces lo podemos ver como una cosa un poco chusca aquí, de los que estamos de izquierdas, qué cutre, no fuimos ahí a colonizar, fuimos ahí a construir universidades, España no tuvo colonias, que puede parecer una cosa tonta. Bueno, ¿Hay gente que dice eso? En la mitad de los periódicos y televisiones. Sí, o sea, esto está financiado. Eso es una corriente, por lo menos en España, que viene financiada de los últimos años y es habitual decir que España no tuvo colonias, colonias tuvieron los ingleses, España tuvo otras cosas. O sea, y creo que, insisto, puede parecer una cosa que a veces lo leemos muy en clave nacional, pero claro, cara al futuro, si negamos el imperialismo del pasado, pues para el futuro, pues no, pues para adelante, ¿no? Con todo. Entonces, bueno, eso. Sí. Así que España no tuvo... No, o sea, yo sigo... Igual pensabas que sí. Pues sí. Yo estudié historia, me acuerdo que estudié... Y no se usa todavía, o sea, ya no se usa tanto, pero los profesores más antiguos hablaban de historia colonial, cuando uno estudiaba historia, digamos, de esa época. Raro esto, ¿no? Bueno, después voy a irme para allá. Yo sigo bastante el debate español, pero no sabía que llegó a ese nivel el negacionismo, porque eso es negacionismo, derechamente. A ver, vamos por orden. Sobre los NIMBY y la minería. Sí, es complejo, es bien difícil, como porque me imagino que eso... Está ocurriendo mucho en Chile también, en específico con la implementación de renovables no convencionales. Está pasando, está crecientemente pasando. Está pasando
y está uniéndose a un discurso que es muy nocivo, creo yo, que es muy nocivo porque no se puede atacar porque es verdadero, que es finalmente que estos son procesos de acumulación. Claramente no es esa el slogan, la retórica con la que se plantea, pero es eso al final del día, ¿no? En un país tan desigual, la legitimidad para poder llenar ecosistemas, relieves que tú has visto y has ocupado y has sentido propios toda tu vida con paneles solares, es duro. De hecho, esta industria del hidrógeno ya, sorpresivamente, yo ya he estado escuchando gente encontrando terrible llenar de tantos paneles y hélices eólicas el territorio, lo que igual está interesante, pero nos trae una respuesta, una pregunta bien compleja. No sé si necesariamente tengo mucha respuesta más que pensar salidas más laterales, ¿no? Eso lo veo muy complicado, que tengamos la capacidad de dar una respuesta a todos esos procesos. No. Ahí, contra la minería, yo creo, está el fomento de la industria del reciclaje de minerales, la minería urbana, como se le llama. En la Constitución se estableció, se quiere establecer un concepto que son áreas de exclusión de explotación minera, principalmente por la soberanía necesaria hídrica, sí que existe ese concepto, que es porque el agua depende mucho de glaciares en Chile, el acceso al agua. Como somos así, flaquitos, todo el agua, digamos, fluye de los glaciares, o un porcentaje importante de las montañas y de los glaciares. Entonces, ese tipo de cosas, yo hace poco estuvo en Chile Tea Riofrancos y ella me mandó un estudio que estaban viendo que era sobre la demanda energética y de minerales que debería tener un sistema de transporte público, socialmente responsable en Estados Unidos. Me imagino que una vez que siento que ese es el tipo de forma en la que le podemos dar de nuevo un nivel de detalle más traducible en demandas políticas logrables a finalmente criterios decrecentistas, si queremos. Si tú a las personas les dices, mira, va a haber minería, pero hasta acá nomás. Mira, va a haber energía, pero hasta aquí nomás. No sé muy bien cómo funciona la planificación territorial acá, pero en Chile tenemos un tremendo problema con eso y ahora vamos a iniciar un proceso de planificación territorial. Y no voy a ir más lejos que uno de los pilotos que se hizo, la decisión fue no tener generación eléctrica en nuestra región. Punto. Entonces sí, está pasando en todos lados y me cuesta pensar que tengamos mucha capacidad de atacarlo directamente, pero creo que tal vez sí, creo que ese tipo de procesos son difíciles de vencer, pero sí generan la experiencia que te permite construir una subjetividad de la suficiencia, tal vez, ¿no? Porque alguien puede creer que no hay que hacer tanto, ¿no? Pero sí, es complejo. No sé si, espero haber respondido algo. Sobre la estabilidad de Estados Unidos, sí es difícil, bien comprometido me siento para dar una respuesta. Pero creo que la respuesta más general no tiene tanto que ver con Estados Unidos, tiene que ver más como con el contexto político. Nosotros, durante el estallido, evidentemente, la democracia chilena estuvo en riesgo y fue, digamos, violentada en términos de la violación de los derechos humanos masiva que existió. Y nosotros hablábamos siempre que una dictadura es demasiado compleja hoy en día, no es negocio para nadie. Y eso es un mecanismo, digamos, condicionante muy fuerte. Pero sí hay espacio para retrocesos democráticos. Y yo creo que ahí es donde está el principal problema, ¿no? Hace un tiempo yo estuve pensando la ambiciosa idea de escribir como literatura distópica climática en Chile. Y se me ocurría que, no sé si es tan viable, pero gran parte de los compromisos climáticos de disminución de emisiones chilenos son, como yo les decía, lo forestal, la captación. Y claro, si es que el día de mañana
la sostenibilidad del clima depende de ese tipo de procesos en el sur global y que la inestabilidad o el exceso de ciertos gobiernos revolucionarios de izquierda ponen en riesgo esos procesos de disminución o de explotación, creo que hay una posibilidad de una mayor intervención de los poderes del norte. No, creo que para eso falta, sin duda. Pero siendo política ficción, creo que, como digo, debería ir más por ahí y yo creo que va a tomar otras caras. Lo del hidrógeno verde, sí, no. Pensé como en explicar así como el detalle de qué es el hidrógeno verde y tal vez lo debería haber hecho, pero era muy largo. Así como el más resumido, el hidrógeno ha sido, digamos, hace varias décadas, como en los 70, se consideró que podía ser un reemplazo a los combustibles fósiles, en particular en estado líquido, pero también en estado, digamos, en distintos otros usos. El hidrógeno es el elemento más común en todo el universo, pero el problema es que es difícil de sintetizar, ¿no? Porque no está en estado natural en nuestro planeta. Hay que sintetizarlo de distintas formas. Históricamente se ha utilizado, igual tiene un uso importante, se utiliza principalmente para procesos industriales y el proceso de sintetizarlo es altamente consumidor de energía y por ende históricamente se ha hecho con fósiles. Es lo que se llama hoy día el hidrógeno gris. Después está el hidrógeno verde, que es el hidrógeno con el cual hay captura y almacenamiento de carbono, y después está el hidrógeno verde, que es el de Chile. Perdón, no, el otro es el hidrógeno azul, eso, azul. Y el hidrógeno verde es el que se quiere hacer en Chile, que es producirlo a partir de energía renovable. ¿Y para qué serviría? El hidrógeno se puede utilizar como en estado líquido, se puede utilizar, es lo que se llama un vector energético. Entonces tú podés usarlo para múltiples cosas y finalmente es también almacenaje de energía eléctrica. Entonces, dado que podemos disminuir emisiones electrificando, el hidrógeno te permite eso y como veía en esa gráfica, se ha pensado desde el mismo amoníaco se puede usar como combustible, usar el mismo hidrógeno para echar a andar plantas de generación eléctrica, también combustible para barcos, etc. Y también incluso usarlo en las cañerías existentes de gas, por ejemplo. Entonces, eso es todo. Tiene muchos problemas diversos, pero eso es más. Sobre los procesos constituyentes, sí, pareciera un nuevo ciclo. Yo creo que eso está mediado por dos cosas. O sea, en primer lugar, lo mencioné antes, pero hay mucho del proceso constituyente chileno que está aprendiendo y bebe de la experiencia latinoamericana de lo que se conoce como el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Pero yo creo que sí es un ciclo diferente por varias razones. Primero, porque... Y también como con el potencial desenvolvimiento, espero, de ese nuevo texto constitucional, porque lo que pasó en los otros países que hicieron procesos constituyentes, en particular en Ecuador y Bolivia, fue iniciar procesos de acumulación gigantescos, ¿no? O sea, de explotación de recursos naturales que a esa escala no estaban desarrollados y que no estaban tampoco siendo medianamente eficientes en captación de renta. Y eso es, digamos, lo que explica en gran medida el proceso político que vivieron esos países. Y creo que en Chile es un poco el proceso al revés, ¿no? Desmercantilizar, ojalá disminuir la tasa de crecimiento del extractivismo. Y sí, y yo creo que el contexto digamos, de crisis climática también le da un toque distinto. Lo ambiental no se ve solamente como parte de la identidad propia del país, sino también como una exigencia ética y tanto a nivel global como local. O sea, se están viendo los efectos de la crisis. No es solamente apelando a la necesidad de conservar el patrimonio ambiental, también incluir criterios de pueblos originarios con una relación distinta con los ecosistemas. Y sobre las no colonias,
Es difícil dar receta. Yo no sé tanto de este país. Pero no, yo creo que veo... O sea, siento que la respuesta de los progresismos frente a la dicotomía economía-medio ambiente, empleo-medio ambiente, no ha sido explorada en su posible totalidad. Y creo que eso es un ejercicio que tal vez solo se puede hacer desde el gobierno, lo que lo hace complejo. Y el hecho de hacerlo desde el gobierno es aún más difícil, porque tienes otras responsabilidades, pero creo que es tal vez lo que hay que empezar a hacer. Y en específico, yo soy, o sea, no sé si soy optimista, pero sí creo que una apuesta que hay que hacer es una mayor relación entre fuerzas políticas, partidos, para decirlo con todas sus letras, hacia esto. O sea, que si gobernamos, esto es lo que vamos a hacer los dos. Y eso no pasa. Bueno, pues ya son casi las 9, así que tenemos que ir cerrando. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene para ya el penúltimo seminario. Muchas gracias.